Bien, aquí tenemos algunos ejercicios del libro de Leighton. Vamos a ver los ejercicios de la sección 1.1 y vamos a ir avanzando de a poco y en orden. Bien, eh, nos pide aquí que determinemos si son funciones y luego hallemos su dominio. Bien, nos dan como primera expresión y igual a la raíz cuadrada de x menos 4. Bien, sabemos que son funciones cuando eh, la función es una relación de dos conjuntos, ¿no? Un conjunto A y un conjunto B, llamémosle así, un conjunto A y un conjunto B, donde cada elemento del conjunto A se relaciona con uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Sí? Hay una relación, algo así. ¿Sí? Esto es una función. Y viendo en gráfica es cuando la gráfica de la función o de la expresión, la gráfica de la expresión, al tener nosotros esto, podemos hallar, eh, podemos colocar una línea vertical de esta manera. Si la línea cruza dos puntos, como en esta ocasión, miren, cruzó dos puntos de la gráfica, esto quiere decir que no es función. Si cruza solo uno, sí lo es. ¿Sí? Entonces nosotros a priori sabemos que esto sí es una función, ya que cada valor que tenga x va a corresponder a 1 y solo un valor que tenga y. Bien, entonces por el momento tenemos que sí es función. Cuando no es función sin hacer la gráfica. ¿Cómo sabemos cuando no es función sin hacer la gráfica? Cuando tenemos, por ejemplo, la ecuación de una circunferencia, por ejemplo. Eso no es una función, porque la circunferencia ¿sí? se graficaría de esta manera. Y nosotros al hacer la prueba de la línea vertical cruzamos en dos puntos, en este punto de aquí y en este punto de acá, por lo tanto esto no sería función. Y a priori se vería también muy rápidamente al reconocer la ecuación de una circunferencia. Sí, esta veremos luego en el próximo ejercicio. Bien, centremos en este. Nos piden que vea si son funciones y hallar el dominio. Si sabemos que es una función, listo. Y luego tenemos que hallar el dominio. Para hallar el dominio existen condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Hay dos. La primera, que nuestra variable, como en este caso, esté dentro de un radical, ¿sí? Sea parte del argumento de un radical. Y la otra condición es que cuando nuestra variable, en este caso la x, esté en una fracción y sea parte del denominador. ¿Sí? Hay dos condiciones eh, importantes para hallar el dominio. Si nuestra función presenta la variable lejos del radical y lejos del denominador, quiere decir que no estén ni en el argumento del radical ni en el denominador de una división, de una fracción, nosotros podemos decir que nuestro dominio es de menos infinito hasta más infinito, o todos los reales, ¿sí? Nuestros únicos problemas son estos, cuando está en un radical y cuando está en el denominador. Veamos qué pasa cuando está en el radical, que coincidencialmente es nuestro caso. Agarramos todo el argumento del radical, que es el x menos 4, y hacemos una ecuación con el mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que todo lo que esté dentro del argumento del radical sea mayor o igual a 0, porque no hay, por ejemplo, una raíz de menos 4. Esto no existe en los números reales y nosotros trabajamos con números reales. Entonces, como no existe esto, tenemos que cuidarnos de que no pase, de que dentro del radical no haya un número negativo. ¿Y cuál es la única manera de que no haya un número negativo dentro del radical? Que sea todo lo que está dentro mayor o igual a 0. Bien, y esto se resuelve con una simple ecuación, que x va a ser mayor o igual a 4. De tal manera que podemos expresar el dominio como x que pertenecen a los reales, pero con la condición de que las x deben ser mayor o igual a 4. ¿De qué otra manera podemos expresar el dominio? De esta, como intervalo. Incluye desde el 4 hasta
el más infinito que no incluye, ¿sí? Y por último, si queremos ver en una recta numérica por la inecuación, podemos decir que desde el 4 pintamos la bolita del 4 y todo para la derecha, sería algo así, ¿sí? Esa sería la respuesta a nuestra función, ¿sí? Ya veremos la gráfica. Primero déjenme terminar la idea de la otra condición, de la condición cuando la x estaba en el denominador, como en este caso 1 sobre x más 5. Nuestra variable de interés, que es la x, está siendo parte del denominador. Entonces, para esos casos, para esta condición, para hallar el dominio, simplemente agarramos todo el denominador, lo escribimos abajito y decimos que todo eso debe ser diferente a 0. ¿Por qué? Porque en los números reales no existe la división a 0. Por ejemplo, digamos que hay un número que haga 0 abajo. Quedaría 1 dividido por 0. Y esto en los números reales no existe. Entonces por eso tenemos que cuidarnos que abajo sea igual a 0. Por lo tanto, abajo decimos todo lo que está abajo debe ser diferente de 0. Por lo tanto, x debe ser diferente a menos 5. Entonces el dominio se puede expresar como un x que pertenece a los reales con un x, a ver, aquí sería con un x diferente a menos 5, de esta manera, ¿sí? O podemos decir que el dominio empieza, que no incluye el menos infinito, hasta el 5, que no incluye, y hay una unión desde el 5 que no incluye hasta el más infinito. Esto quiere decir que estos dos de aquí corresponden a un punto que no está incluyendo en la gráfica, ¿sí? Y como recta numérica sería todo esto de aquí hasta aquí, se hace una bolita sin pintar justo en el 5 y sigue por acá, y se pinta este de aquí y se pinta este de aquí, ¿sí? Bien, esas serían las dos condiciones para hallar el dominio en cualquier función, ¿sí? Si ocurre alguna de estas dos, tenemos que aplicar lo que vimos ahora y obtenemos el dominio. Y listo, para terminar simplemente el tema, vamos a ver la gráfica de nuestro ejemplo de y igual a la raíz de x menos 4. Nuestro dominio decía que es desde 4, que se incluye hasta el más infinito. Este es el gráfico de nuestra función. ¿Ven? Desde el 4 que se incluye desde aquí hasta el más infinito, porque para acá se va al infinito. Bien, el siguiente ejercicio nos dice que x al cuadrado menos 4, exactamente lo mismo. La condición, ¿cuál es? Que está dentro de un radical, por lo tanto todo el argumento del radical va a ser mayor o igual a 0. Entonces x al cuadrado va a ser mayor o igual a 4, y por lo tanto x va a ser mayor o igual a más menos 2. ¿Cómo hacemos esto? Más menos 2. Mayor a más 2 y menor a menos 2, porque el menos 2 influye en el signo de mayor o igual que y le cambia de sentido. Por eso me queda que x es mayor a 2 y también x es menor o igual a menos 2. Por el signo negativo del 2 cambia el sentido solo en esta parte de aquí del problema, ¿sí? de la respuesta. Bien, esa sería una manera de mostrar el dominio. Esta sería otra, de menos infinito hasta menos 2, que incluye unión desde el 2 hasta el infinito, que incluye, ¿sí? Como inecuación podemos decir que, bueno, hasta aquí sería menos 2, más o menos por aquí sería menos 2, por lo tanto sería de aquí, aquí le hacemos le pintamos, le dejamos aquí, y luego sacamos el 2, le pintamos y le sacamos por acá. Entonces esto de aquí se pinta y esto de acá también se pinta, ¿sí? Como una inecuación, ¿sí? Es la respuesta de aquí, como una inecuación en gráfica de la recta numérica. También podemos hallar la gráfica de la función simplemente para darnos razón de que la función viene desde el menos infinito hasta el menos 2 y luego toma desde el 2 hasta
el más infinito. ¿Sí? Bien, el siguiente ejercicio nos dice 4 menos x al cuadrado. Todo eso en un radical. La condición de que nuestra variable está en un radical. Por lo tanto, hacemos exactamente lo que venimos haciendo. Todo el argumento, o sea, el 4 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, menos x al cuadrado es mayor o igual a menos 4. Cada lado multiplicamos por menos 1 y saben que el menos 1 cambia el sentido. Por lo tanto, x va a ser menor o igual a más menos 2. Ahora, este menor o igual pertenecen al positivo del 2 y el negativo le cambia de sentido, ¿no es cierto? Por eso nos queda que el dominio va a ser las x que pertenecen a los reales, tales que x es menor o igual a 2, pero con el menos 2 se cambia de sentido y x va a ser mayor o igual a menos 2. ¿Sí? Podemos ver de este lado cómo podemos ver como que el dominio de f de x es igual a desde menos 2 hasta 2 y los dos incluyen. Como intervalo podemos ver algo así, desde menos 2 que sería más o menos por aquí. Desde menos 2 que incluye, pintamos, graficamos la bolita, pintamos, hasta el 2, igual graficamos una bolita y pintamos, y le ponemos, y le pintamos también esta parte de adentro, ¿no? Y la gráfica de la función nos quedaría de la siguiente manera, como ustedes pueden ver, desde el 2, desde el menos 2 hasta el 2, va la gráfica, eso nos indica el dominio. Por último tenemos este ejercicio, x al cuadrado más y cuadrado es igual a 4. ¿Cuál es la condición? Bueno, a priori sabemos que esto es la ecuación de una circunferencia, lo que les decía al principio, que la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. En este caso, nuestra r cuadrada, nuestra r, que es el radio de la circunferencia, va a ser igual a 2, porque r cuadrado sería 4, r es igual a 2. ¿Sí? Es una circunferencia en el origen, de tal manera que es esta de aquí. Sí, esta es la gráfica, por lo tanto no es una función, no podemos hallar su dominio porque no es una función. Y por último podemos hacer la prueba de la línea vertical. Como ustedes pueden ver aquí, crucen un punto de la función y acá crucen otro punto de la gráfica. Por lo tanto, esta no ha sido una función.